Estamos nuevamente con ustedes aquí en Radio Visión Manabí y ya contamos con la participación, con la presencia de Luis Alfredo Ortiz, exgerente de Autoridad Portuaria, con quienes vamos a conversar sobre el tema de las inversiones realizadas en el terminal pesquero durante los años 2018 y 2019 y el déficit financiero que tiene Autoridad Portuaria de Manta, además un análisis actual de cómo está la situación entre TPM y APM, esto en referencia al puerto de Manta. Muy buenos días, qué gusto estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días a esta prestigiosa radio y a los radioescuchas de Radiovisión. Bueno, para mí es un placer estar acá y obviamente es indispensable siempre aclarar ciertos temas portuarios, porque no solamente hay que escuchar una sola verdad, sino la realidad que sucede dentro del puerto, ¿no? Iniciando ya con el desarrollo de la información, sería importante conocer desde su perspectiva cuál es la realidad actual sobre el tema que se está dando. Recordemos que el día viernes había un evento muy importante en Guayaquil que fue postergado. Sí, vamos dividiendo ciertos puntos. En el puerto siempre hay distintas coyunturas que se van presentando y obviamente a raíz desde la delegación del puerto en el 2016. Cabe indicar y hay que dejar bien claro de que esto fue un mal negocio. Fue un mal negocio desde el inicio, que se han intentado en algunas administraciones ir corrigiendo estos errores, pero lamentablemente de parte del delegatario no existe la apertura para poder realizar estas negociaciones, ¿no? Hace un par de días atrás, la semana pasada, creo que hicieron una rueda de prensa en el terminal de cruceros y el representante legal de la entidad delegante de la empresa TPM detallaba de que esto de aquí es una delegación donde solo ellos hacen inversiones. Quisiera pedir una aclaración: si la entrega del puerto, que tiene un costo aproximado de unos 400 millones de dólares, no es una inversión, porque nosotros como Estado le entregamos un puerto habilitado, operativo, a una empresa que lo iba a administrar, con una proyección de inversión, y obviamente si el Estado entrega una infraestructura, eso es más que una inversión, porque está operativo, ¿no? Entonces, eso siempre vale aclarar, ¿no? Adicional a eso, hemos escuchado en reiteradas ocasiones de que desde el 2016 hasta el año presente, Autoridad Portuaria de Manta no ha hecho ninguna inversión en el puerto pesquero o en el puerto internacional también. Aquí sí vale recalcar que en la administración del 2018 al 2019 se realizaron inversiones como dragado del terminal pesquero y cabotaje realizado por el Estado, no por la compañía TPM. Reconstrucción de los accesos viales que en el muelle de terminal pesquero y cabotaje, que fueron destruidos en el terremoto, eso lo realizó el Estado, no los delegatarios. Demolición de edificios afectados por el terremoto, reconstrucción del edificio administrativo, el nuevo acceso al terminal pesquero y cabotaje que es al lado del Yacht Club. Lo podemos ver desde afuera, pero a veces los ciudadanos de a pie, como quienes no estamos involucrados dentro de la actividad portuaria, pensamos que eso también lo hace la delegataria. Y obviamente nosotros como APM, digo nosotros porque todos los ciudadanos somos dueños de Autoridad Portuaria de Manta, pagamos la reparación de los accesos viales, de los accesos a los muelles internacionales, que fueron destruidos en el terremoto. TPM se jacta de decir que han realizado, que ellos prácticamente reconstruyeron totalmente el terminal pesquero internacional. Sí, han hecho inversiones, pero hay que recalcar de que Autoridad Portuaria de Manta también ha hecho inversiones, ¿ya? Y una cosa es de que TPM haya realizado inversiones anticipadas para poder seguir la operatividad después del terremoto, pero TPM le pagó APM le pagó a TPM esas reparaciones, ¿no? Eso siempre es
es mejor aclararlo para que la gente lo tenga en buena perspectiva, ¿no? Y dentro de esa concepción, perdón, delegación. La delegación, Sí. dentro de esa delegación, ¿estaban contempladas estas reparaciones, estos trabajos, y no corría cuenta de quién tiene la delegación o es autoridad portuaria, si ya están concesionadas? Sí, al momento que se delega el puerto, ellos entregaron el puerto antes del terremoto, ¿no? Antes del terremoto hubo una negociación. Pasó el 16 de abril, lo que sucedió, y obviamente tenían que dejar las infraestructuras tal cual como se habían negociado, ¿no? Entonces era responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Manta repararlas, ¿ya? Entonces, como Autoridad Portuaria de Manta no tenía los recursos en ese momento, ellos realizaron una inversión anticipada de alrededor de 4.2 millones para reparar los accesos a los muelles internacionales. Luego que nosotros Con conseguimos... el compromiso que ustedes devolvieran. Luego que devolviéramos. Ojo, Ya. lamentablemente en esa época un gerente de Autoridad Portuaria de Manta entregó el fondeadero que no era parte de la delegación, como parte de pago Wow. mientras reparaban ellos los accesos, ¿no? O sea, hasta que APM recuperaba el dinero. Eso era ilegal. En nuestra administración se recuperó el fondeadero y se pagó las reparaciones. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, en el transcurso del tiempo, íbamos a perder más entregando el fondeadero, porque es un flujo mensual y en la cantidad de años sumaba más de lo que teníamos que pagar, ¿no? Importante, usted mencionó las principales inversiones que se realizaron durante los años 2018 y 2019. Estas inversiones, ¿cómo han impactado a la operatividad y eficiencia del puerto? Bueno, se volvió más operativo y mejoraron los ingresos de la Autoridad Portuaria de Manta. La Autoridad Portuaria tiene dos aristas. Una, el muelle internacional, que es delegado, y el muelle pesquero y de cabotaje, que es administrado por Portuaria, y recibe ingresos directamente. Entonces, al mejorar estas inversiones, mejoraron el flujo de ese segundo brazo ejecutor, ¿ya? Pero seguíamos teniendo déficit en la parte internacional. Iniciamos procesos de renegociación, pero como lo dije hace un momento, nunca se tuvo ni la predisposición por parte de ellos para poder iniciar la negociación. Tuvimos ciertos disparadores que permitían iniciar esta negociación, como las observaciones de la Contraloría, pero lamentablemente siempre buscan padrinos. Entonces, la empresa delegada siempre busca padrinos en cualquier administración del gobierno de turno, y si no se tiene el apoyo del ministro directamente, el ministro de Transportes, o el apoyo del presidente de la República, a veces es imposible que el gerente pueda ejecutar un proceso de renegociación. Y dentro de su gerencia también buscaron padrinos y le complicaron la situación. Sí, nosotros, aquí debo de dejar algo bien claro. Tuvimos dos ministros que tuvimos el respaldo adecuado de parte del ministro Granda y de parte del ministro Aurelio Manavita, Aurelio Hidalgo. Y obviamente tuvimos todo el respaldo para poder realizar inversiones en el puerto. Nosotros, como les detallé, tuvimos inversiones aproximadamente de $8 millones en el transcurso de 2 años. Y adicional a eso conseguimos un recurso que era para construir, repotenciar el muelle de puerto de pesquera y cabotaje, que eran los muelles tipo Espigón. Algunos de ustedes lo conocieron el proyecto. Conseguimos $24.5 millones por parte del Banco Mundial, que era un recurso que lo habíamos conseguido para mejorar la infraestructura, y obviamente mejoraríamos el déficit que tenía APM, ¿no? Para el terminal pesquero. Y lamentablemente se perdieron estos recursos cuando vino la pandemia. ¿Y por qué? Porque habían padrinos que no querían que el puerto pesquero se desarrolle. ¿Por qué? Porque aquí hay que ser bien claros. Casi el 40% de la carga que mueve el muelle internacional es pesca. ¿Lo sabían ustedes? Sí. ¿Ya? El tema de... Si vemos las cantidades que han movido entre los años anteriores de la delegación y ahora, no es gran la diferencia. La cosa depende de cómo lo querramos ver. Porque indican, hemos movido tantas toneladas de contenedores. A ver, señores, los contenedores no se miden por toneladas. Se miden por número de contenedores. Importaciones y exportaciones. Claro, si nos ponen las cifras bonitas, que han movido 70.000 toneladas en Teus, decimos, wow, ha movido 70.000 contenedores. No, señores, ha movido alrededor de 7.000, 8.000 contenedores al año.
Es una cantidad bajísima para poder... 10% de lo... Es bajísima para poder estar... para ser competitivos. No, no aparte de ser competitivos. Si uno delega algo a un tercero, ya con una infraestructura grande, operativa, porque el puerto está operativo, ¿ya? Lo mínimo que esperamos es que exista movimientos adicionales a los que ya se tenía, pues, o sea, si... Incrementar lo que ya se tenía. Sí, hay que decir lo que es, han movido más carros, perfecto, pero no podemos comparar peras con manzanas si en el 2015, desde 2014, 15 y 16, el anterior presidente de la República, Rafael Correa, nos puso cupos de importaciones de vehículos. Entonces, en esa época hubo una caída del volumen de vehículos que se manejaba en Autoridad Portuaria de Manta. Luego abrieron esos cupos y claro, ahora traemos casi 70.000 vehículos. Hace 2 años, en la época de nuestra administración, se traía 35, 40.000 vehículos. Entonces, claro, uno compara y dice, no, es que antes de la delegación, Portuaria no traía muchos vehículos. Depende de cómo está el escenario comercial del país como tal. O sea, qué restricciones habían para importar y obviamente eso hace mover más o menos carga en el puerto, ¿no? Ante lo expuesto quiere decir entonces que no se ha cumplido con lo que habían el compromiso en el momento de la concesión, ¿no? De mover tantas y cuantas cargas, ¿no? Sí, a ver, hay algunos puntos. Uno es la carga containerizada, no se ha cumplido y obviamente era uno de sus principales objetivos. Número 2, considero que es que ya después de 6 años es momento de sentarse, o debían haberse sentado a renegociar. ¿Por qué? Porque han habido ciertos cambios, ¿no? Entonces, si decían, ¿sabes qué? No vamos a poder mover carga containerizada porque el mercado no lo permite. Ok, entonces mejoremos los fees el canon fijo y variable que tienen con APM para compensar ese déficit que tenemos en carga containerizada. Buscar soluciones, pero no les interesa, porque lo escuchaba al gerente actual de Autoridad Portuaria de Manta, esta es la ley del embudo. Todos para ellos y nada para el cojudo. Entonces, porque lamentablemente no solamente es Autoridad Portuaria de Manta, somos todos, somos los mantenses, manavitas, los ecuatorianos. O sea, no vemos la gravedad de la situación que año a año estamos perdiendo $1 millón en la entidad, mientras que ellos están ganando 4 a 5 millones de dólares de utilidad. Ojo, yo hablo de utilidad anuales. O sea, es increíble. O sea, un negocio redondo. Un negocio que factura. A mí no me pueden decir de que los números son falseados. No, porque están claritos en la superintendencia. Un negocio que factura 14, 15 millones de dólares y que tenga utilidad de 4, 5 millones de dólares. Está bien que gane plata, pero no está bien que se lucren a base del Estado. Y eso fue, algunos sectores consideran, o algunas personas que conocen a detalles profundos, desde el inicio ya como que había la consigna de aquello, se expuso antes de que se firmara esta delegación, pero como que el gobierno de turno ya tenía ya esas intenciones, es decir, de una u otra manera la delegación iba porque iba, así sea de que el Estado sea el perjudicado, los mantenses sobre todo. Y lo que me preocupa un poco, ingeniero, es que así como usted, como mantense, como manavita, defiende los intereses del puerto, también hay acá en la ciudad personas que sus abuelos, sus tíos, inclusive pagaron hasta con cárcel cuando luchaban por esas obras portuarias y que hoy se muestran indiferentes, ¿no? Es medio curioso ese detalle. Sí, creo que estamos viviendo una etapa de independencia, o sea, de que cada uno busca remar hacia su lado, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que dejar su burbuja, que uno se dedica a su trabajo, a su sector privado, y debe dejar su burbuja para ir a responder a las mentiras que se detallan, y obviamente es la verdad, la que se dice primero, la gente la escucha y creen que es la única verdad que existe, ¿no? Entonces, por eso he venido aquí, porque he estado, desde que salí de Autoridad Portuaria de Manta, me dediqué al sector privado, y me quedé en silencio escuchando como espectador, pero ya, pues, o sea, ya basta de tanta mentira, y ahí nomás, permítame acotar algo, hay información que detallan, no, que hemos invertido tanto. Sí, TPM ha invertido
como inversiones certificadas o aprobadas por PM entre 32 a 36 millones de Y dólares. felicitarle a la valentía de estar acá, ¿no? Y justamente de decir, hablar las cosas que están pasando. Saludos para el magíster Iván Ceballos, Vivian Zambrano Macías, don Gulbio Ricardo Rojas, dice saludos al personal de Radiovisión, un abrazo, gracias igualmente don Gulbio. Hay una pregunta que le hace el señor Jimmy López, dice, estimado ingeniero Ortiz, un abrazo desde la familia y gente de mar y pesca de nuestro Ecuador, FOPAE por sus siglas. Le consulto, ¿se debe terminar el contrato con Agunza y evaluar el gran negociado con los vehículos y la falta de pago y trabajo a nuestra gente, informando a nivel internacional y nacional que les dan trabajo a 10.000 personas en el puerto de Manta? A ver, hay dos temas ahí. Yo estoy en la posición de que se debe agotar todas las instancias antes de terminar el contrato de delegación, ¿ya? Y una de las instancias era poder renegociar. Si no están de acuerdo, y obviamente como vemos que hay un déficit en el Estado, si jurídicamente permite dar de baja la delegación, bueno, se procederá, pero eso ya deberán analizar los entes de control. Pero cabe aclarar que si nosotros ejecutamos, o si como ciudadanos solicitamos una renovación o se llega a caer la delegación, supongamos que se caiga la delegación, las personas que trabajan dentro del puerto no se van a quedar sin trabajo, porque el puerto sigue operativo. Claro. Lo único es que cambia de administración, nada más. Entonces, veía una carta el otro día que se expresaban, obviamente, los trabajadores de la entidad que está a cargo de la parte internacional de TPM, de que la preocupación de la situación y demás. Señores, o sea, no es un problema. Nosotros ya vivimos un cambio de administración con la Hutchinson. Antes de eso, cuando delegamos el puerto, mucho personal de Autoridad Portuaria de Manta trabaja actualmente en TPM. Y está bien, no digo que está mal, porque no es problema con los trabajadores, no es problema con la parte administrativa de TPM. Es problema realmente con la parte jurídica, donde se necesita, y obviamente la cabeza del grupo Agunza, que se necesita analizar este escenario y se necesita renegociar. Y hay prueba de aquello, y no tan solo usted va a la mano de obra, a lo laboral, pero si hasta los mismos ejecutivos en su momento fueron parte de autoridad portuaria, por eso es que hay mucha más inquietud, cómo es que ellos en un momento estuvieron en esta cancha y luego pasaron a la otra cancha, y una vez que estuvieron en ese otro equipo, hablaron mal del equipo que estaba acá. O sea, es allí hay un jueguito de funciones que deja sospecha como que en algún momento conocían lo que se venía, pero como usted dice, todos estaban llevando esa agüita poco a poco a su molino. Así es, o sea, bueno, ahí no puedo opinar mucho con relación a quienes están en la parte directiva en TPM. Soy amigo de algunos, ¿ya? Pero discrepo con ellos. Claro, no, solamente y es normal, una observación, ¿no? Pero sí, porque para mí, o sea, comentario personal, no es ético pertenecer a un lado y luego terminar la negociación y va al otro lado. No es ético. Ser juez y parte, como decimos popularmente. A ver, es como que yo hubiera salido de Portuaria, de la gerencia de Portuaria, y estuviera trabajando para una tercera empresa de ese mismo grupo. Si yo era uno de los que presionaba a TPM. No es ético. No es ético. Claro, Por más de que me esté muriendo de hambre, no es ético. Entonces, siempre uno tiene que hablar con propiedad y ser objetivo. Entonces, yo siempre estuve, y desde el inicio de que nosotros entramos en el 2018, dijimos, no vamos a ceder a presiones, nos vamos a dedicar a trabajar, empezamos a hacer obras, pero también a ellos empezamos a apretarles por todos los lados, y sí, no les gustaba, pero llevábamos la fiesta en paz, como se dice, nos organizábamos, conversábamos, pero claro, no comíamos el mismo plato, pero sí teníamos que hablar, pues, porque obviamente éramos quienes le delegamos la empresa, ¿no? Ingeniero, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Nadie se opone, yo creo que nadie pasa por la cabeza, como te dice, que se caiga así, por capricho, nada más una delegación, ni tampoco se está en desacuerdo con la inversión privada, sea nacional o internacional, mucho mejor si viene recurso fresco. Pero ¿qué pasará si esto es una decisión, más bien, o quien tiene el sartén por el mango, es el Estado ecuatoriano? Por más que los mantenses y manavitas
luchen porque se haga una nueva revisión a ese contrato, porque creo que nadie, son pocos los que dirían es mejor que se caiga eso para tomar el mando los propios manavistas, pero imaginemos que el escenario sea una renegociación. Dependerá de la voluntad de TPM o de Agunza o también de la voluntad de un gobierno nacional ahora que entra un nuevo jefe de Estado. Bueno, depende de ambas partes, ¿no? Ellos también deben de ceder. Entonces, hay una frase que siempre yo digo a mi equipo de trabajo. A veces hay que ceder para crecer, ¿ya? Y perder para ganar. Exacto. Entonces, hace pocos meses atrás se quería entregar el muelle del terminal pesquero y cabotaje como parte de una renegociación para la parte internacional. Todos los exgerentes, expresidentes de Portuaria estuvimos en desacuerdo, ¿ya? Hicimos, y otros gremios, hicimos un acercamiento y dijimos, no, pues no, esto no es posible. O sea, ¿cómo es posible que quieren, o sea, esta es la condición, vamos a negociar si es que me entregan esto ahí? No, señores, primero se renegocia lo uno y sí, si están interesados luego en el terminal pesquero, ese es otro negocio. Pero primero hay que arreglar lo que está mal, porque está mal negociado. Y a propósito de eso, porque hubo reuniones de exgerentes y expresidentes, ¿quedó allí o se continúa? No se dio resultado, ¿no? No, se continúa, porque créame usted que... ¿Han seguido reuniéndose? Sí, nos hemos seguido reuniendo. A base de esas reuniones, o sea, los resultados de esas reuniones, fueron de que las presiones generaron de que no se continúe con esa entrega o esa proyección de entrega del terminal pesquero y de cabotaje, porque había una carta de intención. Algunos lo calificaron como un regalo. Sí, como un regalo. Y ojo, y aquí les digo algo, muy probablemente gente del sector pesquero, industriales, empresarios, están interesados también en enviar una carta de intención por el terminal pesquero y de cabotaje. O sea, lo podrían hacer. O sea, ¿por qué tenemos que entregar algo a alguien con lo que hemos negociado mal? Y podemos... Puede administrar a la gente de aquí, Manta mismo, que conoce la realidad y todo, ¿no? Así es. Entonces, hay puntos por mejorar, y lo que decían hace un momento, no desconocemos, a título personal o como exgerentes, la inversión que se ha realizado en el puerto de Manta. Han realizado inversiones que sí han ayudado a que la infraestructura mejore su operatividad, pero lo que estamos reclamando es justo, pues, o sea, si estamos perdiendo dinero comparado con lo que antes manejaba, si no hay un incremento sustancial en carga contenerizada o movimiento adicional a lo que ya movíamos, pues es justo que se renegocie. O sea, sería importante desde su experiencia que nos diga cuál considera que es la clave para una gestión eficaz sobre Autoridad Portuaria de Manta. Tener el apoyo directamente del gobierno central. Si no se tiene el apoyo, si hay un desconocimiento de lo que sucede acá en Manabí, no les va a interesar coger y mejorar estos puntos que se tienen en este momento en el puerto, ¿no? Entonces, sin apoyo no es factible. En ese sentido, ingeniero, y le saluda a Rosa Esther Bravo Medranda, dice saludos al gerente ingeniero Alfredo Ortiz. La pregunta, y relacionada justamente a la interrogante de nuestra compañera Tangi. Y decía también nuestro compañero Rodi, esperar que viene un nuevo gobierno, nuevo presidente. ¿Considera usted que acaso estrategia el no haberse presentado el abogado o quien tenía que estar en la audiencia el día viernes para dilatar el tiempo y aduciendo que es una enfermedad y no podemos tampoco ahí si es verdad o no es verdad, ¿no? O fue una estrategia para esperar que termine este gobierno y que venga el nuevo gobierno? Sí, no quiero pensar mal, pero la verdad es que eso es lo que se da a entender, ¿no? O sea, a ganar un poquito de tiempo para ver cuáles son los actores que vienen y poder buscar padrino. Eso es todo. O sea, aquí es, si no tiene un respaldo en este momento, está buscando padrino en el siguiente gobierno. Eso es todo. Sería importante también desde su experiencia con toda esta situación, si no se llega a ningún acuerdo, si todo sigue igual, ¿cómo va el futuro del sector portuario aquí en Manta? Mire, la operatividad va a continuar, ¿ya? Lo que nosotros estamos peleando es la inequidad que existe con Autoridad Portuaria de Manta, ¿ya? Que desde algunos años atrás
todos los recursos que existían en Portuaria se quedaban en Manabí. Luego se pasaron a la cuenta única general del Estado, ¿ya? En este momento no sentimos como manavitas el déficit. El déficit lo siente el Estado. Pero como está todo en un solo bolso, este es como, usted tiene un negocio y tiene 4 unidades, líneas de producción, ¿ya? 3 ganan y 1 pierde. Pero como al final del ejercicio usted nomás ve la utilidad neta, usted dice, estoy ganando plata, pero realmente en uno está perdiendo plata. Entonces lo mismo sucede con el Estado. La entidad portuaria, APM, está generando déficit al Estado en general. Pero no, como todo se revolvió, no se dan cuenta de que sí están perdiendo fuertemente. O sea, $1 millón o $2 millones anuales es dinero, pues. O sea, eso necesita la ciudad en este momento, o necesita la provincia. Entonces, por eso estamos peleando. Y esa es la preocupación de los mantenses, del sector productivo que hay acá y todo lo que manta, ¿no? Esa es la preocupación de los mantenses. Tal vez hay indiferencia, como comentabas hace un momento, hay indiferencia de cierta gente porque desconoce lo que pasa dentro del puerto. ¿Y cómo se lo construyó? ¿Cómo se lo construyó? Quienes no conocen la historia, les recomiendo leer, hay un libro de César Delgado Otero que es muy bueno y donde detalla la historia. Y conociendo la historia uno va a empezar a pelear por el puerto. Pero hay quienes conocen la historia y están del otro lado. Es porque tienen ciertos intereses personales. Ahí sí puedo decir, hay gente que conoce la historia, son cucos viejos y tienen intereses personales. O sea, prima el interés personal y no el de una ciudad. No el colectivo. No el colectivo, o sea, eso ya no se puede, siempre va a haber. Es como el árbol, da fruto de todo tipo. Sí, hay de todo, pero ojo, a mí lo que me sí me apena es los jóvenes que, claro, ven solo una verdad, ven solo la información que nos presentan. No, es que dieron una rueda de prensa, han hecho tantas inversiones, es inversión privada, se necesita inversión privada en la ciudad. Sí, se necesita, perfecto, sí, han hecho. Pero no podemos con eso, no nos pueden tapar los ojos, los dos ojos. Tenemos que con el otro ojo ver si es que nos roban o no nos roban. Y nos están robando. Pues, ¿y qué sugeriría entonces? Que también a través de la autoridad portuaria difunda más lo que es la entidad y lo que está sucediendo a la interna, ¿o no? Hay que difundir y, o sea, creo que es momento de sentarse y a conciliar y a tratar de renegociar. O sea, hay... siempre, en una negociación siempre hay dos actores. O sea, para mí siempre deben de ganar los dos. No uno ganar y el otro perder. Pero como siempre se jala para un solo lado y no lo sé por qué. O sea, por qué siempre sigue la misma presión. Ya algunos años y no se define. ¿Ya? Muchos dicen que es porque del lado los ¿cómo es? Los enemigos del puerto nos llaman. Ajá. ¿Ya? Que respeto mucho a la señora Lucía. La señora Lucía es quien ha liderado ese grupo. Los enemigos del puerto, pero... ¿Enemigos por qué? ¿Enemigos por qué? Así le dicen. ¿Los intereses de la ciudad? Pues. Así le dicen, ¿ya? Y obviamente... Y dicen, no, es que todos están en el mismo bolso. Cada uno está opinando a título personal porque hace rato que cumplieron los 18 años y ya son responsables de lo que hacen y lo que hagan. Exactamente. Usted dice, hay que ganar los dos. Siempre va a haber un ganador. Pero ¿cómo hacer para que los dos ganen? Debe haber un mediador. Debe haber un mediador y el mediador es el Estado. Si acá es en este momento debería de ser la Intendencia de puertos. Y obviamente ese es el mediador que debe estar ahí para actuar junto con el ministro de Transportes. Subsecretaría, ¿no? La subsecretaría, perdón. Subsecretaría junto con el ministro de Transportes para poder decir, señores, hay que sentarse, hay que revisar, hay que ejecutar. Y tuvimos un ministro manabita, mantense. Poco o nada se escuchó de aquello. Mira, Darío empezó con las negociaciones. Yo creo que a él inicialmente tenía una perspectiva clara y luego lo malinformaron, lo confundieron, lo marearon, ¿ya? Lo marearon. Es buen amigo mío y lo respeto, pero creo que lo marearon y por eso intentaron al inicio convencerlo de entregarle el puerto pesquero a base de la renegociación. Entonces intentó hacerlo, pero por ahí también debo decir, el ex gerente Rigoberto Carballo es amigo mío, pero también se mareó. O sea, se lo digo de frente y se lo digo por aquí, se mareó. Porque no la tiene clara, o sea, no tiene clara lo que está sucediendo en el puerto. Una cosa son inversiones, otra cosa es decir,
decir, ¿sabes qué? El puerto desde el 2016 para acá está trayendo toda la cantidad de cargas posible y demás. Eso también lo manejábamos. O sea, ingeniero, además de que depende del gobierno, pero también depende, de acuerdo a lo que usted manifiesta, es de que dentro de la gerencia hay una persona que se active y que conozca todo y quiera conocer lo que pasa. Ahora y tenemos y defienda los intereses, como el ¿no? contraalmirante que está ahora, lo he visto muy firme en su posición. Importante mencionar que él estará en breves con A las nosotros. 8, Sí. a las 8 estará acá. Sí, yo también lo veo firme en su posición. Creo que cuenta con un buen equipo. Hay una persona en la dirección jurídica que tiene un muy buen conocimiento jurídico sobre la situación. Y creo que eso es indispensable, ¿no? Pero, vuelvo y repito, una golondrina no hace verano. Entonces, si él no tiene el apoyo correspondiente de las entidades o del ministro y de puertos y del propio Estado, no va a poder ejecutar. Y obviamente de nosotros, los ciudadanos, Pero también respaldarlo. depende mucho de los ciudadanos. De los ciudadanos, y de respaldarlos. del factor industrial y todo, ¿no? Total, hay que respaldarlos porque si no, Lo dejamos solo. Lo dejamos Por mucha solo. buena voluntad que tengo. Y ahora lo preocupante, ingeniero, es que es una concesión o delegación que le falta muchísimo tiempo para culminarse. Y además, este reclamo que vienen haciendo ustedes o ciertos sectores, ¿no? Porque han dado luces de que las cosas no se hicieron bien. Hay otros sectores también que están reclamando y que inclusive se habla hasta de un posible monopolio de servicios que no estuvieron o no estaban contemplados desde el inicio de la negociación o de lo que iba a cumplir TPM. Pues hablamos del tema de agua potable, hablamos del tema de silos, hablamos de servicios de transporte y otros. Sí, cuando uno, a ver, aquí me pongo como empresario, ¿no? En este momento me pongo como empresario. Cuando uno recibe una infraestructura y empieza a ejecutar trabajos, uno va viendo oportunidades de negocios, ¿ya? Entonces creo yo que ellos han ido viendo oportunidades de servicios adicionales que carecía el puerto. Así es. Que está bien, ¿no? Está bien. Que no, por eso digo, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces van viendo los servicios adicionales que se pueden prestar. Ok, vamos ofreciendo este servicio a un costo X y demás. Se va generando trabajo, se le puede quitar a los otros porque al generar una obra, le quitas a otro para generarla tú, ¿ya? Y ese ingreso está dentro de un solo bolso. Entonces ahí es donde nosotros decimos, a ver, si tanto rédito le está dando la entidad, ya que nosotros como Estado le dimos a ustedes para administrar, lo mínimo que deben de hacer es ser recíprocos con la entidad delegante, ¿ya? Eso 1, 2. Ustedes sí sabían, y creo que sí se ha repetido reiteradamente, de que los impuestos municipales que paga Autoridad Portuaria en Manta por la infraestructura van alrededor de $300,000 anuales. Los predios urbanos. Entonces, y el Estado recibe solo alrededor de $600,000 anuales entre fijo y variable. Es decir, el 50%. Exacto. Le restan los 300, ¿ya? Y le quedan $300,000, supongamos, $300,000 anuales a la entidad. Que no es nada. Por entregar de alquiler. Supongamos que es un alquiler. Por entregar un puerto que cuesta de 300 a 400 millones de dólares de infraestructura. Es un regalo, pues, por favor. Es un regalo. Entonces, que se ponga un poquito en la mano en el corazón y diga, a ver, estoy ganando plata, tengo que sentarme con ellos, con el Estado, y vamos a cambiar esto de aquí. ¿Y qué dicen los términos de la concesión? El porcentaje y todo. Que debe haber equidad financiera. Eso dice en el contrato. Y la Contraloría indicó, a ver, no puede perder ninguna de las dos, inclusive ninguna de las dos debe perder dinero. Es equitativa la entidad. Es equitativo, pues. Entonces, no cumplir uno de eso no sería como causante para poder terminar la delegación. Es causante para negociar. Lo que sí puede ser causante para terminar la delegación es lo que ha pasado ahora, que obviamente con el tema de las acciones. Con el tema de las acciones, eso lo tiene más claro el gerente actual. Con el que vamos a conversar más adelante. Exacto, no, ese ya no es vela de entierro. Ese capítulo lo dejamos para más adelante. Exacto, porque conozco, pero no conozco a detalle, eso lo conoce más él, porque es en esta administración que ha sucedido, y obviamente es un gatillador que permite activar un proceso de jurídico, ¿no?
Perfecto. Importante mencionar, justo en el tema que estábamos hablando, que hace pocos días también tuvimos la participación del economista Pablo Rosero, que también fue expresidente de Autoridad Portuaria de Manta, y él instó mucho a la transparencia en el proceso de renegociación y la fiscalización de las operaciones portuarias. Él dijo algo muy importante, que se necesita una gestión transparente y una renegociación del contrato que realmente considere los intereses públicos, y que esta situación en la cual se está enfrentando actualmente el puerto de Manta sirve para mejorar y que las autoridades portuarias requieran un escrutinio público. Sobre esto hablaba mucho también sobre esa vista por parte de instituciones que, por ejemplo, la municipalidad hasta el momento no se pronuncia sobre la situación actual del puerto de Manta, porque tal vez sería desconocimiento o falta de interés. No, yo creo que hay desconocimiento. Ellos están enfocados en otros temas, ¿no? Entonces, tienen otros problemas como administradores de la ciudad, y por más de que es un eje fundamental dentro de la ciudad, no, o sea, su enfoque principal no es ese, ¿no? Entonces, es desconocimiento. Falta de interés no creo, y más bien pienso de que, como lo dije hace un momento, han escuchado una sola verdad, ¿ya? Porque de la parte nuestra, como ciudadanos que conocemos lo que está sucediendo dentro del puerto, y de la parte de Autoridad Portuaria de Manta, tal vez no hay la suficiente información o difusión de toda esta problemática para contrarrestar la otra información. Porque claro, usted tiene una rueda de prensa en un terminal de cruceros con muchos periodistas, y obviamente todo eso cuesta, pues, o sea, y de nuestro frente cada uno va hablando y diciendo lo que opina y va aportando, pero la empresa Elegante tiene la capacidad financiera para realizar una rueda de prensa grande y decir su verdad. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y qué consejo usted le daría a la actual administración de Autoridad Portuaria para asegurar un desarrollo sostenible y eficiente del puerto? Bueno, en este momento ya tengo entendido que iniciaron ciertos procesos jurídicos, y conseguir en el poco tiempo que le quedan, conseguir el respaldo necesario para poder iniciar un proceso de negociación, y si no se da el caso, ya lo que venga, ¿no? Pero creo que nos queda muy poco tiempo, ¿no? Y como comentaba usted hace un momento, esta no presencia la semana pasada en el juzgado es estirar un poquito, dilatar el tiempo para que venga ya alguna nueva administración o nuevo ministro, ¿no? Esta pregunta es muy personal. ¿Usted cree que la falta de interés del Estado en administraciones anteriores sea por los intereses que ellos mantienen con otros puertos a nivel nacional? No, para mí totalmente. O sea, vuelvo y repito, cada administración va buscando su padrino. Y obviamente si tiene usted contacto, si usted es dueña, y es normal, yo digo que es normal en todo negocio, en todo escenario privado. Si usted, no sé, si usted presta servicios para conciertos, llega una nueva administración, usted ya va conversando con el siguiente administrador para que poder tener espacio para seguir dando conciertos. Entonces lo mismo es acá. O sea, van buscando la forma de cantar su verdad y seguir teniendo el respaldo para ser intocables, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es contar la información con todos los datos reales, ¿ya? A veces decimos, no, es que ellos facturan tanto. No importa cuánto facturan, es cuánto ganan. O sea, porque pueden facturar 140, 150 millones de dólares en 6, 7 años, pero es cuánto ganan. Pero no es posible que en 6 años hayan ganado, supongamos, ¿ya? Y bueno, esto no es suposición, esto es valor real, hayan ganado 26, 27 millones de dólares de utilidad. En 6 años han invertido 32 a 33 certificados. Entonces uno se pone a analizar, claro. Ok, con la misma utilidad han hecho la inversión. Y uno dice, está bien, ¿no? No está bien, porque ese no fue la negociación. La negociación es, te entregamos un puerto, invierte y lo vas recuperando en 40 años y generas tu utilidad. Porque así sí lindo todo negocio. Pues no me entregan, invirtiendo a nadie. Oiga, ya... me entregan a mí un negocio, una fábrica. Me entregan a mí una fábrica de pescado. Ya productiva, operativa. Yo no pago las acciones. Y cojo y le digo, ¿sabes qué? Te pago con la utilidad que vaya generando. Bellísimo pues ese negocio. Eso es lo que sucede acá. Eso sucede acá.
Entonces, no se desconoce la inversión o la inversión adicional que se haya hecho, porque sí hay inversiones dentro de la ciudad, patio extraportuario y demás, que sí, pero eso no está dentro del bolso, no le queda nada a Autoridad Portuaria de Manta. Eso es inversión privada que ha venido a la ciudad y queda para allá. Pero ¿y la infraestructura que nosotros entregamos? Y que el beneficio es para ellos mismos. Sí, pues. Porque esa es propiedad privada, es de ellos. Oye, algún día sí. que termine es de ellos. Están generando trabajo, está bien. Nadie lo desconoce. Pero le entregamos una infraestructura, eso es lo que vamos. Le entregamos una infraestructura y estamos perdiendo dinero por haber entregado. O sea, si están ganando más plata, sean recíprocos. Eso es lo que se pide. Un baño de sinceridad y todo lo que sucede dentro del manejo y todo. Totalmente, totalmente. Y ojo, algunos quienes aún siguen en la entidad, en Autoridad Portuaria de Manta, conocen más que yo todo lo que se ha venido dando, ¿no? Pero a veces la gente calla porque, claro, está dentro de la entidad. Cuida su trabajo y está bien, está bien. Tenemos una pregunta de un ciudadano que nos dice: buenos días con todos, ingeniero Luis Alfredo Ortiz. Sería muy importante que le explique a la ciudadanía cuáles son los beneficios y el perjuicio de esta delegación. Él lo dice José Osvaldo Bravo Villagómez. Ya, los beneficios. A ver, cuando usted tiene una entidad privada administrando un puerto, puede ser más ágil para poder realizar obras, ¿no? Más rápido. ¿Ya? Mientras que el Estado se demora más en reaccionar. Esto es un beneficio claro entre entidad pública y privada. Y los contra que tiene de estar con una empresa privada es que haya habido una mala negociación anteriormente, que es lo que sucede ahora. Entonces, yo no estoy en contra de una inversión privada, estoy a favor inclusive, porque sí, es más ágil, en todo sentido de la palabra. Por eso a veces ustedes dirán, ¿por qué se crean empresas públicas? ¿O por qué se crean empresas, servicios adicionales? ¿O por qué en Guayaquil privatizaron la recolección de basura? Porque obviamente son más ágiles, se les daña el camión de basura, anda, compra el repuesto, mientras que es estatal o es de un municipio, tiene que iniciar un proceso de compra y demás. Entonces, esa agilidad en el tema portuaria sí es requerida en ciertos momentos. ¿Por qué beneficia también? Si es que hay una fuerza comercial, pero no veo una fuerza comercial para poder movilizar carga containerizada, que sí se puede. Yo soy exportador, ¿ya? Pero ¿por qué no exporto por Manta? Porque me salía más caro exportar por Manta que por Guayaquil. Y opta por lo que le sale más económico. En producto congelado, yo soy exportador de pesca congelada. En producto congelado me sale más económico sacarlo por Guayaquil. Y obviamente porque no hay reefers que se puedan sacar desde acá. Es buena la concesión, dice, y la que venga... La delegación. La delegación. Y si es internacional, bien, pero bajo esos parámetros que vaya en beneficio de la ciudad y que se cumpla todo lo que está establecido en la delegación. Exactamente. ¿Y por qué no dejar un margen X al momento de renegociar? Decir, ok, vamos a la equidad financiera con la entidad delegante, perfecto. Número 2, vamos a dejar un porcentaje de la utilidad en la provincia. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura vial que permitirá movilizar carga containerizada de las zonas del Carmen hacia Manta, etcétera, etcétera. Entonces, ir generando aporte que valga a la ciudad. Está bien, una clínica rodante, perfecto. Pero eso es un parche. Para mí eso es un parche provisional para la ciudad de todo lo que se podría generar, ¿ya? Quienes somos mantenses, quienes somos manaditas, sabemos qué es lo que se necesita. Nos duele lo que está sucediendo en la ciudad. Y obviamente por eso estamos aquí reclamando, si no estuviéramos calladitos en casa. Perfecto, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Reiteramos, son 30 años la delegación, o sea, aún falta 40, ¿no? Falta mucho, quizás nosotros ya no estaremos para cuando se termine la delegación, serán nuestros hijos, y es lo que se quiere, ese cambio, esa modificación, esas mejoras para que parte de ese recurso se quede acá en la ciudad, tal como sucedió en sus inicios, porque Autoridad Portuaria ha sido protagonista de algunas obras que ahora están vigentes y que las utilizamos a diario, ¿verdad, ingeniero? ¿Nos puede nombrar alguna de ellas? Bueno, recordemos que cuando quedaba el recurso acá en la ciudad, construimos la vía puerto-aeropuerto, la vía circunvalación, el malecón escénico, el alcantarillado de la ciudad. Entonces,
quienes desconocen de esto, es por eso que dicen, no, pues ahora tenemos todo. No, pues si la ciudad se construyó gracias a la actividad portuaria de Manta. La sinergia entre ciudad y y es puerto. un plus, porque todo el mundo dice ciudad-puerto. ¿Por qué? Porque todas las ciudades puertos, por más que la economía de un país esté afectada, siempre esas ciudades donde hay puerto hay desarrollo. Y Manta es una prueba de aquello, porque recordemos que Manta fue parroquia de Montecristi, pero al desarrollarse su puerto, después de haber alcanzado la categoría de cantón, los resultados están allí. Sí, está clarísimo. Lo que sí le pido yo a los jóvenes, a los profesionales, que se inteligencien un poquito más de lo que sucede en la ciudad, en la actividad portuaria, que no se dejen llevar por una sola verdad, que lamentablemente hay jóvenes que por no tener un rumbo profesional buscan quedar bien con el poder de turno, o busca quedar bien con la empresa de moda, y genera una problemática cultural y generacional, ¿ya? En la ciudad. O sea, creo que eso es lo que está sucediendo. A veces es importante empaparse de los temas para poder emitir comentarios. Sé que vendrán aquí comentarios de parte de la gente de TPM, y está bien, pero eso sí, yo sí conozco lo que sucede en el puerto. O sea, yo ya estuve allí, y aparte de eso, mi padre también estuvo allí en muchos años, pues yo conozco. Allí va ingeniero. Usted dice que los mantenses y los profesionales y gente que sepa del movimiento portuario y todo, y debe estar allí, ¿no? Y justamente se me adelantó lo que le diga, es que usted siente portuaria porque además su señor padre y el ingeniero Alfredo R. Ortiz, de quien tuve la grata oportunidad de trabajar con él en Autoridad Portuaria, un gran funcionario. Y algo adicional más, hoy está aquí usted en Radiovisión, y si alguien no sabe, y para recordarle, y quienes lo saben y no lo saben, lo conozcan, él fue una de las voces privilegiadas de Radiovisión, Alfredo R. Ortiz, aquí en Radiovisión. Entonces, su padre fue un gran señor, fue un gran profesional, y fue parte de la Autoridad Portuaria, y usted justamente fue también gerente de esta entidad. Sí, bueno, me lo trae a la mente a mi querido padre, sí. Creo yo que es indispensable siempre dejar un legado, y creo que él me dejó un legado a mí ético, de responsabilidad, y un legado de trabajo. De mi familia soy el único que se ha quedado acá en el Ecuador, y obviamente el único que se quedó en Manta, ¿no? Entonces siempre mi familia me dice, pero ¿por qué no sales en Manta? Digo, porque yo amo a mi ciudad. Entonces, si quiero tanto a mi ciudad, de alguna u otra forma aporto a mi ciudad, y obviamente en su momento participé en la entidad de Autoridad Portuaria de Manta justamente para ello, para dejar una huella positiva en la ciudad. Porque usted puede dejar un sinnúmero de huellas en el camino de su vida, pero hay que dejar huellas positivas. Entonces, con respeto, con honor y con ética. Entonces, eso es lo que queremos transmitirles a nuestros hijos. Y vuelvo y repito, a los jóvenes, que se inteligencien un poquito más, que lean, que se instruyan cuál es la historia del puerto, para que puedan conocer qué es lo que se puede hacer a futuro, ¿no? Que viene desde la misma creación de Portuaria de la lucha, que ya lo señalaba Rodi Vélez, ¿no? Así es. Yo también quiero hacerle una pregunta sobre la competitividad del puerto. En términos de competitividad a nivel regional y global, ¿cómo se posiciona el puerto de Manta actualmente, y qué se necesitaría para mejorar su posicionamiento? El puerto de Manta es un puerto multipropósito. Ya, eso es indispensable aclarar. Mueve carga de vehículos, que en este momento estamos moviendo una carga interesante debido a factores externos también, como lo comenté anteriormente. Granos, una de las mayores importadoras de granos es Molinera Manta, si no me equivoco. Luego tiene importaciones de aceite con la Fabril y demás. Entonces, hay industria montada aquí para ese tipo de carga. Si me preguntan, ¿puede Manta ser un puerto de carga contenerizada con una visión de crecimiento en estos volúmenes? Sí puede. Pero ¿qué hay que hacer? Movernos comercialmente para coger toda la producción agrícola, porque nosotros ya estamos pasando de era. ¿Sí sabían que Manta antes exportaba los sombreros de paja, luego fue la toagua,
Luego pasamos a la industria atunera. Ahorita estamos ya cambiando de era, ¿no? Estamos pasando al tema agroindustrial. Y ahí muy pocos se están viendo en ese cambio, pero ya la generación de pesca de atuneros ya está bajando, ya se mantiene, ya no está en crecimiento, ¿ya? Entonces, la gente está migrando a otra industria y esa otra industria necesita sacar carga desde un puerto más cercano. ¿Por qué? Porque para es carga... ganar tiempo. O sea, más de tiempo es por la parte logística. La fruta sufre ciertos cambios porque es fruta fresca, ¿no? Entonces, o se envía aéreo por Quito. Nosotros estamos enviando fruta aérea por Quito en vez de poderla enviar por Manta. Hay que trabajar en ello. Fruta por Guayaquil. Ok, si hay una inspección antinarcóticos en Guayaquil, hay que trasladar el equipo antinarcóticos para poder hacer revisión del contenedor. Todos esos temas se pueden manejar desde Manta, pero necesitamos manejar una fuerza comercial no hacia afuera, sino in situ, acá, interna, con la gente, con los exportadores. Señores, ¿a usted le interesaría cargar? Sí, pero estas son las tarifas. Ah, no, es que no me conviene. Ok, ¿cuál es la tarifa que le conviene? Pero no podemos imponer y decir, sí, trajemos un reefer acá, un barco para que mueva contenedores, y esta es la tarifa, esta es la que Ingeniero, tienen que pagar. No. y hay otro tema, a ver, por ejemplo, yo también algún tiempo trabajé en alguna empresa que daba servicios portuarios, y también conozco desde cuando usted ingresaba al puerto sin nadie lo revisaba, nada, eran otros tiempos, mejor dicho, por allá por los años 90. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces lo que más llegaba era la carga contenerizada. Y una vez que se hizo la delegación del puerto, uno de esos compromisos era, porque después que vino esta ley de puerto, si mal no recuerdo, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, fue cuando se afectó más al puerto de Manta. Pero el compromiso de la empresa actual, Agunza, que está administrando el puerto internacional, era eso, buscar nuevas rutas, ahora que tenemos mucho énfasis comercial con Asia. Pero ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Y cuando no se cumple una cosa, quiere decir que se está fallando. Sí, bueno, los números lo dicen todo. Aquí hice yo un detalle desde el 2002 al 2006, ¿ya? Llegamos a mover en 5 años 127,000 contenedores. Mover quiere decir carga y a mover unidades, no, a mover TEUs, importación y exportación. Puede ser movimiento de vacíos, llenaron y sacaron, sí, ¿no? 127,000 en 5 años. 5 años. Ya, desde el 2016 hasta la fecha, hasta el tengo datos hasta el 2021, lamentablemente, ya, se movieron 20,000 contenedores. Es una cifra irrisoria, ¿ya? Podemos decir. Entonces, allí nos damos cuenta, a ver. Los números dicen todo, ¿no? Ojo, en el contrato de delegación hay valores determinados por el movimiento de TEUs, que era el fee variable. Si no movemos contenedores, no ganamos plata. Así de sencillo. Si no movemos contenedores, la entidad, Autoridad Portuaria de Manta, no gana plata, o sea, no gana el fee variable. Por eso, si ellos no van a poder hacer eso, ok, si movemos más carros, nos tienen que dar más plata por los carros. Claro. Así de sencillo. Claro. Es la lógica. Es la lógica. Es lo lógico. Es la lógica. Entonces, ¿qué hay de cierto que por cada vehículo que se mueve acá estaría cobrando TPM alrededor de $100 o un poco 130 y pico de dólares es la factura, ¿no? La factura. Y de ese valor creo que le da 40 centavos a Autoridad Portuaria de Manta como el fee variable. O sea que ni siquiera lo que cobra un lavador de carro en la calle cuando usted deja parqueado su carro. Mire, yo le comento algo. Hay operatividad portuaria que se ha venido manejando. Cuando yo estaba recién graduado del colegio, alguna vez trabajé en una empresa operadora portuaria, bajando carros. ¿Ya? Yo también bajaba carros, así como la gente que ahorita baja carros. Yo bajaba carros del barco y llevaba. Estaba involucrado siempre en el puerto, entonces. O sea, ¿sí? Inicialmente, yo me gradué, ¿no? Para irnos a una breve pausa y seguir con este tema, pero ya con la intervención del actual gerente de Autoridad Portuaria. Perfecto, son las 7. No agradecerle la presencia. No, que no se vaya, no lo dejamos ir, claro, por lo menos para que un ratito más, así que envíele el mensaje a la señora que va a desayunar después. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 55 minutos. Radio Visión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven
y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Radiovisión 650M siempre ha estado en los grandes eventos de Manta, con noticias y entrevistas exclusivas. 650M. Sintoniza tu dial. Siete de la mañana con 57 minutos, 7 horas ya con 58. Agradecemos a todos quienes están en la señal de Radiovisión 650 y a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, la página web, así como también a través de Facebook, quienes pueden inclusive interactuar, pueden enviarnos a partir de ahora algunas inquietudes, porque ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios, tal como lo habíamos anunciado hace pocos instantes, el contraalmirante Ronald Muñoz, humanavita de cepa, brindó sus servicios a la Armada Nacional, fue capitán de puerto, me recuerdo algunas ocasiones pudimos dialogar con él y ha sido defensor de los intereses manavitas. Ahora tiene una gran responsabilidad. Lo inquietante es que ese manavita que ha llegado con toda esa energía de luchar por los intereses de esta provincia y especialmente de esta ciudad, bueno, va a haber un cambio de gobierno. Ojalá que el nuevo entrante también tenga esa misma idea de que al menos se quede por un buen rato y que pueda avanzar en lo que se está haciendo. Le damos la más cordial bienvenida, señor contraalmirante, por estar con nosotros hoy en Radiovisión. Muchas gracias por la invitación de Radiovisión y buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Perfecto. Los compañeros pues que estamos acá, el licenciado Reyes, también nos acompaña acá nuestra coordinadora y que vamos a seguir tocando temas y justamente antes de su arribo estaba un ex gerente también que conoce mucho del tema del puerto. Así que, licenciado Reyes, la cancha es suya. Perfecto, gracias por estar acá, contraalmirante Ronald Muñoz. Hemos conversado y está todavía aquí el ingeniero Alfredo Ortiz y explicaba y nos decía tantas y cuantas cosas que hay que explicarle a la audiencia de Radiovisión y a todos, ¿no? Usted está actualmente, y decía el ingeniero, bueno, no quiero hablar de esta administración porque no conozco mayormente, pero sobre este tema que se viene dando el día viernes, había una audiencia, ¿no? Pero por excusa de la otra parte se suspendió y todo aquello. ¿Cómo se está manejando esta situación? Bienvenido, buenos días, para iniciar el diálogo. Sí, bueno, luego del pronunciamiento del juez que maneja la causa de la acción de protección planteada por Agencia Universal S.A., más conocida como Agunza Chile, nuestro equipo de jurídico está tranquilo porque sabemos que estamos avanzando con paso seguro y probablemente, tal como lo dispuso el juez, duda de la veracidad de que se haya enfermado el abogado. Entonces, el hecho que no se presentó el juez, creo que evidencia... No, el abogado sería. El abogado, corrección, sí, bien, disculpe. El hecho que no se presentó el abogado evidencia que la información que tenemos en APM respecto del movimiento del paquete accionario de Agunza Chile
podría ser cierto. Ustedes iban bien preparados, todo con fundamentos y para aquello, para la audiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestra directora jurídico tenía todas las ACES bien guardadas para hacer frente a la demanda de la acción de protección, que, como ya he indicado antes, lo que pretende es silenciar o detener el trabajo administrativo de control del contrato, como lo dispone el mismo contrato a la autoridad portuaria de Manta. Correcto. Señor contraalmirante, para ir aclarando el panorama, como dice Ricardo Arjona, a ver, ellos presentan esta medida cautelar, ¿por qué? Porque vieron que quizás Ronald Muñoz era un gerente distinto a los que últimamente habían pasado por autoridad portuaria y que no era un gerente blandengue que podía adaptarse a las condiciones de ellos. ¿Por eso lo hicieron o por qué? Bueno, vale aclarar que yo no estoy tomando esta postura por decisión personal ni por interés personal. Simplemente me pusieron a la cabeza de APM y este trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo por APM, por la autoridad. Y apegado a la ley. Apegado a la normativa legal que nos rige a todos los ecuatorianos. Perfecto, correcto. Entonces, ¿cómo es que de la noche a la mañana, estando usted gerenciando autoridad portuaria, aparece esta medida cautelar? ¿Por qué? ¿Basado en qué? Y los argumentos que usted presenta, para que nos aclare un poco eso justamente a lo que iba, es el tema del paquete accionario. O sea, hay gente que dice, bueno, ya hubo la entrega, la delegación, y de ahí ellos verán qué hacen, porque es la misma compañía, pero hay normativas que lo impiden. ¿Cómo qué? El contrato reza que hasta el año 10, Agencia Universal, Agunza Chile, no podía mover más allá del 55% del paquete accionario. Es decir, que no podía vender. Sí, ya. Vender, transferir, ceder, cualquier acción. ¿Y ha incurrido en eso? En lo que está registrado en la superintendencia de compañías consta una compra-venta de acciones realizada el año anterior en noviembre y consta una compra-venta de acciones que revierte lo anterior un día después de que nosotros, Autoridad Portuaria de Manta, le informemos al terminal portuario de Manta que habíamos encontrado esta novedad. ¿Y eso lo que han incurrido puede ser objeto de terminar la delegación o no? El mismo contrato establece que podría llegarse a eso. ¿Qué implicaciones legales o administrativas tiene esta postergación para las partes involucradas en el tema de la pugna del puerto? Solamente es un diferimiento, porque el contrato no establece que un periodo determinado para actuar. Se detecta una novedad, se la reporta, se le dio el tiempo que establece el contrato para que ellos presenten sus argumentos de descargo. Ese tiempo ya feneció, recibimos respuestas de ellos, 4 respuestas de ellos, en fechas diferentes, pero dentro del periodo. Eso está, nosotros ya estamos en análisis, analizando toda esta información que nos remitieron y hasta ahí no podemos hacer ningún pronunciamiento porque eso es justamente lo que la acción de protección en sus medidas cautelares nos frenaron a emitir ningún pronunciamiento administrativo respecto de esta novedad encontrada. Ahora, los argumentos que ustedes presenten y el resultado que dé o el veredicto que dé ese juez determinará que seguirá ese freno o quizás haya alguna posibilidad del reclamo que viene haciendo Autoridad Portuaria sobre la delegación. Por supuesto que esa es la pretensión de TPM, es que nos frenen y no nos permitan investigar más adelante. Si el juez hace caso omiso a la petición de ellos, nosotros continuaremos con la investigación. El informe ya lo tenemos prácticamente listo para presentar al directorio. El directorio analizará, resolverá y elevará a las autoridades competentes que nos rigen, como en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por ende a la Presidencia de la República. Contraalmirante, está por fenecer el actual periodo del gobierno, ¿no? Y vendrá un nuevo gobierno, lo decía el compañero Rodi, y a ver qué pasa y ojalá que continúe, pero cuando hay cambios también dependen del gobierno. Vamos a suponer, en el hecho que no consentieron que usted no continúe al frente de Autoridad Portuaria de Manta, se va al contraalmirante Ronald Muñoz, pero hay bases sólidas y el equipo de trabajo como para seguir en esa misma línea de seguir luchando para que las situaciones se den tal cual se han establecido. Sí, la información quedará ahí.
el equipo de trabajo no creo que permanezca, porque aquí, como conoce Alfredo, sale el gerente y ese equipo de trabajo, el que estaba redundando, valga la redundancia, buscando toda la información, o sea, trabajando por encontrar todas las cosas hasta más pequeñas de este caso, también saldrá. Gerente, ¿cuál es la realidad actual en temas financieros de Autoridad Portuaria de Manta? Autoridad Portuaria de Manta tiene un presupuesto deficitario, porque nosotros dependemos de los ingresos que produzcamos. Por un lado, ese presupuesto de ingresos apenas alcanza para la administración rutinaria, digamos así, no nos permite crecer. Por eso es que desde que yo me posicioné como gerente, y creo que lo que hacemos los funcionarios públicos al llegar es, a ver, présteme el último informe de Contraloría. Y el último informe de Contraloría hay una disposición puntual al gerente que se debe renegociar el contrato porque es lesivo a los intereses del Estado. Y otras recomendaciones más al respecto. Dentro de ese aspecto, ya que está aquí también el ingeniero Alfredo Ortiz, ¿algún interrogante, algo de acuerdo a lo que usted podría plantear o decir que está justamente frente al actual gerente de Autoridad Portuaria, ingeniero? Sí, bueno, muy buenos días. Nuevamente lo saludé hace un momento. Pero sí, es clarísimo lo que comenta. Hay un punto clave allí que es sobre las recomendaciones de Contraloría. Las recibimos en el julio 2019, si no me equivoco. Y claro, a partir de ello se inicia con un proceso de renegociación, ¿no? Con mesas, pero lamentablemente nunca tuvimos la oportunidad de tenerlos sentados a los señores allí a renegociar, porque los invitábamos formalmente y no iban, ¿no? Entonces, eso fue en julio. Yo salí el 30 de agosto de la entidad. Entonces, quiere decir, y desde ahí empezaron presiones, ¿no? Entonces, cuando a mí ya me presionan y me dicen hacia qué lado hay que remar, yo no tengo, o sea, cojo y entregué mi cartita y dije, ¿sabe qué? Muchas gracias, dejo nomás, porque si mi jefe está con otra directriz, yo no sirvo de lamebotas. Entonces, yo tomé la decisión de salir en esa época. Entonces, acá, el gerente actual tiene un respaldo, creo yo, sí, El muy fuertemente. respaldo que no lo tuvo usted. No, yo sí tuve. Lamentablemente yo estuve 2 años, no lamentable, yo estuve 2 años en la institución. Y de los 2 años tuve 2 ministros que tuve 100% el apoyo. Y un ministro, que no voy a decir el nombre por respeto, que estaba con otra consigna, ¿no? Otra almirante. Bien, sí, entonces, como dice aquí Alfredo, el ministro actual de Transporte y Obras Públicas, él fue el que me contactó. Yo estaba dedicado a mis actividades particulares luego de mi salida de la Marina, y me dijo, quiero que me ayudes ahí en el puerto de Manta, yo conozco de su perfil y quiero que me ayude para llevar las cosas de mejor forma en la Autoridad Portuaria de Manta. Y acepté el reto, e inclusive le dijo, oiga, usted va a poner que corre en riesgo el prestigio que me he ganado hasta ahora. No se preocupe, que tiene todo mi apoyo. ¿Y ha tenido la presión que dijo el ingeniero Alfredo Ortiz, que optó por su salida? Hay muchísima presión, pero afortunadamente tengo el respaldo del ministro, el señor ministro de Obras Públicas, el ingeniero César Ron, y del presidente de la República, porque yo le solicité que hiciera llegar esta novedad para saber si seguía adelante o me quedaba callado o optaba por otra decisión. Que obviamente le digo, si yo no tengo apoyo, pues no tengo para qué seguir aquí. También sería importante saber, con esta nueva fecha programada, qué se espera lograr o clarificar con esta audiencia que ya está programada, si no me equivoco, para el 24 de noviembre. Sí, está para el 24. Como todos conocemos, ya creo que es oficial que el 23 se posicionó el nuevo presidente. Sí. Claro. Entonces, de ahí para allá, solo Dios sabe qué pasará. Pero en todo caso, hasta el último día que esté en funciones, como ya lo manifesté la semana anterior en que nos reunimos previo al viernes, al juicio del viernes, con todos los abogados los abogados de las entidades que estamos sindicados dentro del proceso. Y le dije, bueno, señores, yo hasta que esté aquí en funciones, seguiré luchando por los intereses de la Autoridad Portuaria de Manta, porque
entre las entidades, honestamente, hay las entidades del Estado llamadas a controlar por los bienes y los recursos de los ecuatorianos y obviamente del Estado, no todos están a favor de lo que estoy haciendo. Contraalmirante, si se hubiera dado la audiencia, ¿no? ¿Qué ustedes tenían más o menos pensado? ¿Cómo iba a quedar la situación? A ver, ya tenían una perspectiva. Eso es como si usted me invitara a jugar naipe y me dijera, muéstrame las cartas. Pero tenemos una buena estrategia, confiamos en lo que tenemos. Bajo la manga. Pero tal como habíamos hablado con el ingeniero Ortiz, esto más allá de la posición que tome el gerente, su equipo jurídico, también se necesita de ese apoyo a nivel nacional del propio Estado, porque de repente si lo dejan que este barco vaya a la deriva, quizás no vaya a anclar en un buen puerto. Por supuesto que sí, depende del respaldo que exista en el gobierno central y del nuevo ministro de Obras Públicas para... ahí se decidirá qué hacer. ¿Habrá premeditación por parte de la autoridad o es simplemente mera coincidencia de que esta audiencia se la haya dejado un día después de que el nuevo presidente asuma? A pesar que no se sabía, se decía que podía ser el 1 de diciembre, ahora parece que lo van a adelantar, aún no se sabe, pero podría un poco debilitar quizás la resolución o los intereses que ustedes llevaban como prueba de que las cosas no son como se las pensó en un principio una vez que se delegó el puerto. Bueno, obviamente el solicitar el diferimiento por el asunto de la enfermedad del abogado, de la causa, es una estrategia de agencias universales, obviamente. ¿Para ganar tiempo? ¿O no? Sí, probablemente, esperando que se acabe el gobierno y pongan a otra persona en mi puesto. Quizás ahí ya se baila con otra música. Eso no lo puedo decir, pero se entiende. 8 de la mañana con 13 minutos, gracias a todos los televidentes y oyentes. Están en nuestros estudios aún, mire cómo se ha vuelto tan interesante este tema, con el diálogo, inicialmente con el ingeniero Luis Alfredo Ortiz y ahora con el contraalmirante Ronald Muñoz. ¿Qué decirle, contraalmirante, a los mantenses y manavitas que le explicaba al ingeniero que vemos que hay pronunciamiento de ciertos sectores, ciertos dirigentes, que atraído por qué, no lo sabemos, pero como que están de acuerdo a lo que está haciendo la empresa Agunza. Y revisando el árbol genealógico de ciertas personas, vemos que sus abuelos, sus tíos, sus familiares, cuando se creó el puerto, fueron los que pagaron inclusive en su lucha hasta con cárcel. Pero ahora toman otra posición, como que esa historia, ese capítulo, esa hoja de ese capítulo, de ese libro, lo han arrancado, como que no sienten ese corazón de un mantense verdadero. Bueno, ustedes, como conocemos aquí nuestro argot popular, el árbol da de todo. Entonces, obviamente hay gente que toma partido por un bando y toma partido por otro, pero a la larga la ciudadanía debe... alinearse con el bando que considere, y creo que esto es en los actuales momentos TPM ha adoptado una estrategia comunicacional de contar sus verdades a medias, les puse yo, y a mí como vocero de autoridad portuaria, que a propósito de que esto no es un tema personal, en la reunión de directorio del 6 de octubre, 2 días después que yo informé la novedad hacia los superiores, se decidió que el vocero oficial de Autoridad Portuaria Ambiental sea el gerente y el único que emita pronunciamientos al respecto de esta novedad, para mantener el control y que no se difundan otras cosas que no están autorizadas. Me parece muy buena medida. La Contraloría... Antes de que se me vaya la idea, Stanji, y lo que le hacía la pregunta al ingeniero Alfredo Ortiz, de que hace algunos días se han reunido expresidentes y gerentes para tratar este tema y también dar sus puntos de vista. Una vez que deje de ser gerente de portuaria, ¿se uniría a este grupo para, con toda su experiencia y todos los conocimientos que tiene en esta administración, aportar también con este grupo de gente valiosa de expresidentes y exgerentes? Sí, probablemente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo la Contraloría y la Procuraduría General del Estado están actualmente trabajando o analizando la situación después de sus denuncias?
En el caso de la Contraloría no ha existido ningún pronunciamiento, al menos oficial que yo sepa. En cuanto a la Procuraduría, como por ser el abogado del Estado, él participa en todos los procesos donde cualquier entidad estatal sea demandada. Y hemos estado en reuniones con ellos. De hecho, ellos también tenían que presentar su postura en el juicio del día viernes y estuvieron ahí. Algo que dice TPM es que prácticamente, a mi criterio, o sea, yo lo entiendo de esta manera, importante aclararlo, que ellos no pueden ser, rendirles o cumplir con las cosas que dice la Contraloría que se deben corregir. ¿Eso es real o es mentira? Eso es real. Una comunicación oficial recibí el viernes, otra vez se manifiesta en ese sentido que el examen especial pasado al contrato fue exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Manta y no a ellos. Y como ellos oficialmente no han recibido ninguna disposición al respecto, se mantienen en que no les alcanza la recomendación. Eso tendrá que dirimir la Contraloría en su oportunidad. Interesante. Hay una pregunta de Jimmy López, dice: estimado almirante Ronald, Dios bendiga sus caminos y familia. Consulto que en los muelles internacionales del puerto de Manta descargan los barcos pesqueros industriales de nacionales e internacionales, pagando un rubro directo a TPM. ¿Cuánto ingresa en la APM de estos ingresos? De la carga de los barcos ecuatorianos industriales, no, nada. Nada. Bien, nada. No es como el tema de los vehículos, es decir, esa diferencia que hay, facturar más de $100 y apenas quedar alrededor de 40 o 70 centavos para autoridad portuaria. Sí, hace un rato venía escuchando aquí a Luis Alfredo y mencionaba el asunto de que el objeto del contrato era el incremento de la carga contenerizada, de lo cual ellos se han quedado ahí, está prácticamente estancada. Y el mismo contrato, a diferencia del que se hizo con TIDE, que establecía cuáles eran los ingresos aparte del asunto de los contenedores, por ejemplo, los carros. En el contrato actual no habla nada de carga que no sea contenerizada y tonelaje. Entonces lo que nos paga a nosotros es por el tonelaje que pesa el carro, no por la unidad. Y como por ejemplo no se menciona nada de granos, ellos pagan por la tonelada del grano y así por el estilo. En el caso de la pesca, como esto no estaba incluido dentro del objeto del contrato, porque los barcos industriales, de la pesca no se menciona para nada en el contrato. Ay, como no se menciona nada. Y está con todo eso. No El ingeniero paga. Ortiz tiene Sí, algo. ahí acotar algo. Justamente lo de la pesca no se nombra nada, pero es uno de los rubros más altos que descargan en la parte internacional. Eso es lo curioso. Por esa razón, en su momento se planteaba la construcción de muelles tipo espigón en la parte de pesquera y cabotaje Que permita dar ese servicio en el puerto, pero en el brazo ejecutor de Autoridad Portuaria de Manta. Y ahí sí, obviamente como era una obra grande que permitía construir 2 muelles con una inversión del sector público, esto de aquí le iba a bajar el volumen de pesca que se descargaba en la parte internacional. Entonces ahí, o sea, es clarísimo de que no había intenciones ni deseaban, y no solamente TPM, también muelles privados, y lo tengo que decir, muelles privados que prestan servicio no querían que nosotros construyéramos los muelles en la parte pesquera. ¿Y eso estaba contemplado o no? Estaba contemplado, 24.5 millones. Hubo hasta el recurso. El recurso que fue retirado en época de pandemia. El recurso aprobado, entregado por el Banco Mundial. En diciembre del 2019 se debía iniciar ya el proceso de licitación, ¿ya? Lamentablemente dejaron alargar los tiempos y vino marzo 2020, vino la pandemia y el ministro de esa época decidió utilizar esos recursos para la emergencia de la pandemia. Aquí hay algo que aclarar. Un recurso que es otorgado por una entidad financiera para una emergencia, como fue el terremoto, no puede ser utilizado o reutilizado en otra emergencia. ¿Ya? Ese recurso debió haber sido utilizado para el puerto de Manta. Si se consiguió, estaban los estudios. Debió haber sido utilizado. Lamentablemente hubo una presión, yo creo que más política que de recursos, porque el recurso de la pandemia fue otro. O sea, se consiguieron otros recursos en otro lado. Entonces, esto de aquí se dejó perder.
y no se construyó los muelles que se ¿Y por necesitaban. qué Pero se había- dejó perder? ¿Cómo era, ¿Qué había que hacer para no perder esos recursos? A ver, ¿Cuál era Pero el supuestamente Para mí era es- como prestado, que después iban a Pero devolver. déjale que A le ver, conteste para mí es perdón. falta de gestión. Ya. Falta de gestión de parte del gerente de esa época, número uno. Y dos, también ha de haber habido presiones para que no se construya. Entonces, si usted tiene una parte privada y le construyen al lado otro negocio igualito, usted no quiere competencia. Claro, no quiere. Usted no quiere competencia. Es Entonces verdad. ve la forma de cómo jugarla para que no construyan. Ingeniero, pero tengo entendido, alguna normativa en aquello que una vez que pasaba la emergencia, nuevamente se retomaba esa negociación para que esos recursos el propio Estado los entregara a autoridad portuaria. Sí, lamentablemente luego ya vino un déficit estatal, el gobierno no tuvo recursos y le daba miedo seguir prestando dinero al Banco Mundial y obviamente se frenaron muchas cosas. Creo que se podría reactivar esa visión para poder ir ejecutando esa obra, pero considero que lo que se está haciendo ahora es muy importante porque usted tiene dos brazos, la parte de delegación y la parte de pesquero y cabotaje. En este momento todo debe estar centrado a la parte de delegación porque hay que corregir todos estos problemas, estas problemáticas sucedidas, ¿no? Entonces, cuando usted se dedica a la parte de inversión, coge todo su tiempo y lo administra hacia el otro lado y deja de corregir estos puntos críticos que están saltando en este ¿Y momento. se ha trabajado en eso actual gerente? Sí, nosotros con los recursos que fueron gestionados el año pasado por el ingeniero Villado, estamos actualizando unos estudios que permitan disponer de los poquísimos recursos que quedaron de lo que se recuperó por parte del seguro por la destrucción de los muelles. Y bueno, dejamos ahí un plan para el próximo año, con los recursos que aún quedan, construir el edificio de operaciones por un lado y por el otro algo clave, actualizar los estudios para la construcción de los espigones, porque también conocemos que se estaba gestionando los recursos con la CAF para la construcción de los muelles, pero primero hay que actualizar los estudios porque ya fenecen a mediados del próximo año. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 y continuamos aquí en Radio Visión Manaví. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la renegociación del contrato y posición de autoridad portuaria. ¿Cuáles serían los términos favorables que Autoridad Portuaria busca en la renegociación del contrato con TPM? ¿Cómo se alinean o se alinearían esto con las recomendaciones que existen por parte de la Contraloría? Nosotros tenemos hechas unas corridas, nosotros la administración actual de APM, unas corridas de cómo podríamos hacer sostenible financieramente en el tiempo a la Autoridad Portuaria de Manta, y no solamente eso, sino que nos permita crecer. Y le hago la comparación con un puerto pequeño como el nuestro, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Gilport, el concesionario turco, el año pasado entregó a la APPB 7.2 millones en un año, 2022. Y nosotros en 7 años, 4.200.000. ¿Es o no es inequitativo el contrato? Entonces, ¿qué ocurre? Que con esos recursos, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar puede seguir creciendo en la parte de ellos, aparte de la delegación del puerto internacional, que es lo que quisiéramos nosotros. ¿Cuánto facturó Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar el año pasado? 49 millones y tanto, 50. Acá facturó 23 millones, la mitad. ¿Y por qué Si allá nosotros sí, por qué acá no? recibiéramos la mitad, considerando lo que recauda Gilport y lo que recauda TPM, que es prácticamente la mitad, nosotros deberíamos recibir 3 millones y medio, no los 670.000 que recibimos en el año anterior. ¿Y por qué si allá y acá no se puede? ¿Cuál es la diferencia? Porque el contrato ese está mejor estructurado, mejor hecho, ya. y permite el ir haciendo negociaciones permanentes, de tal suerte que este rato están en renegociación. O sea, los 7.2 millones que recibe de los 50 que facturó Gilport no lo satisface en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, y el contrato le permite hacer estas revisiones permanentes. A nosotros no. Entonces es un mal contrato, la verdad. Podría ser ser calificativo. Son las 8 de la mañana. Algo con tenía que 25 contar el minutos. ingeniero en eso. No, lo vi sí. Yo creo que
o sea, desde un inicio el contrato de acá fue mal negociado. O sea, creo que hicieron un mal cálculo de números. No sé qué calculadora habrán utilizado en su momento, pero Las baratitas. la corrida financiera fue la errada, ¿no? O sea, tiraron mal los números y espero que no haya sido con mala intención, sino es que por un error, algún error involuntario, por eso firmaron de esa forma el contrato. Lo que llama la atención, contraalmirante, es que en algunas ocasiones lo he escuchado de algún vocero de TPM, es que dicen, nosotros tenemos voluntad de sentarnos a renegociar, pero eso es solamente de palabra y cuando ya la mesa está lista para sentarse a dialogar, ¿se arrepienten o qué es lo que mismo está pasando allí? En los 7 años de concesión no hay ningún pronunciamiento oficial escrito, ninguna acta escrita en ese sentido de que ellos quieran renegociar el contrato. Que haya voluntad. Que haya existido voluntad. Yo me refería a unas mesas técnicas que tuvieron el gerente anterior al principio de año, que al final del último acta reza que esto no es ningún compromiso, no significa específicamente, dice ahí, no es un contrato de renegociación. Entonces, ¿qué es? Claro. O sea, es pura palabrería nomás. Es pura un intención. encuentro entre ellos y aparentemente de buena voluntad, pero en la legalidad no sirve para nada esas reuniones. Esto también hay que mirarlo desde el punto de vista geopolítico, podemos decir. Si ahora el monopolio pues lo maneja Guayaquil con el tema de los puertos, la mayoría de la carga sale y entra por Guayaquil. El presidente que tenemos ahora de Guayaquil, el que va a entrar, bueno, aunque tiene su residencia creo en la península, pero la mayoría de las empresas pues están distribuidas a lo largo de la costa ecuatoriana. Todo dependerá de aquello también que el presidente de turno no se deje convencer por alguna situación que vaya a alargar esta agonía del puerto de Manta, o quizás se puede encontrar esa luz al final del túnel. Yo no creo que haya una intención explícita de matar el puerto, porque el puerto de Guayaquil trabaja a full, o sea... Solamente quitando el 5% que venga para acá es suficiente. Sí, inclusive una vez que se construye el puerto de Pozora, aún hay espacio para otros puertos, o sea, no creo que por ahí venga el asunto. Yo creo que más se debe a la voluntad y a la gestión que hagan los gerentes que llegan a la autoridad portuaria. Y que tenga el respaldo del gobierno también. Porque puede tener una buena gestión, una buena voluntad, y si no hay el apoyo, como decía el ingeniero Alfredo Ortiz. Sí, y definitivamente de que el ente rector, que es el Ministerio del Trabajo, apoya la gestión de ese gerente. Y allí viene también importante también que la ciudadanía y que todo el sector productivo esté respaldando esa gestión de quienes están al frente portuario, ¿no? Y por supuesto, más del gobierno, ¿no? Que haga presión, diríamos. Sí, pero creo que lo que más se necesita es apoyo del gobierno y de quien ejerza las funciones de ministro de Obras Públicas. Es clave entonces, ¿no? Son las 8 de la mañana con 29 minutos, ya estamos llegando a la parte final de este panel de diálogo que hemos tenido hoy por la lucha eterna de nuestro puerto. Importante conocer, importante que la ciudadanía se entere de toda la situación que estamos viviendo, porque no es el puerto de Manta, es el puerto de los manavitas, y como tal necesitamos una unidad para que se nos respete y que existan negociaciones equitativas. Ya en la parte final sería importante comenzar con las conclusiones y recomendaciones del ingeniero Luis Ortiz. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente agradezco por permitirme acá dar mi opinión. Creo que es indispensable que cada uno de nosotros vayamos entendiendo de qué es lo que sucede en nuestra actividad portuaria, y cada uno vaya opinando de manera positiva o constructiva a la situación actual, y a su vez esperando de que se llegue a un buen acuerdo. Mi posición personal es que se renegocie, porque al final del día, si se llegase a caer una delegación, conlleva un sinnúmero de problemáticas adicionales que se pueden generar y que conllevarán tiempo por temas de juicios y demás. Entonces, creo que la mejor postura para ambas partes es llegar a un acuerdo que permita la equidad financiera para el Estado, ¿no? A su vez, si el puerto de Manta no puede mover, o sea, no proyecta mover carga contenerizada,
enfocarse a qué nos vamos a dedicar y reestructurar la proyección comercial que tiene el puerto, ¿no? También sería importante ya en la parte final, almirante, conocer de manera general, súper rápido, cuáles serían las implicaciones en temas de acciones legales por la transferencia que hizo Agunza sin previa autorización de autoridad portuaria, ya para finalizar, y sus recomendaciones, o mejor, su conclusión, y qué es lo que se espera en un futuro sobre esta situación. Bien, el cambio del movimiento del paquete accionario de Agencias Universales Agunza Chile, de acuerdo a lo que establece el contrato, podría producir la terminación unilateral del contrato por este acto que se llama error insubsanable, error inobjetable e insubsanable. Pero tal como menciona Luis Alfredo, y ha sido la postura de la administración actual, es vamos a la renegociación, porque el mismo contrato establece herramientas para la solución de controversias, que no es la vía que ha adoptado TPM, de ir a poner una acción de protección. Y nosotros en las reuniones que estuvimos posterior a la petición de cuáles son sus pruebas de descargo, hemos sido persistentes en decirles, sentémonos a renegociar que nos permita la sostenibilidad fiscal y el crecimiento del puerto. Nos encantaría que el puerto produzca sus propios recursos para financiar la construcción de los muelles. Y con esos recursos, claro, ellos dejan de percibir recursos por el asunto del manejo de los barcos atuneros industriales, porque eso vendrían para la autoridad portuaria a mejores tarifas que actualmente pagan. En definitiva, esa es la postura del directorio de la entidad. Esa fue respaldada por el directorio de la entidad, esta postura, y así se la manifestamos a ellos. Esperamos que exista la voluntad de ellos y que nos ciñamos a lo que el mismo contrato prevé para la solución de conflictos. Muchísimas gracias, realmente ha sido enriquecedor este panel de diálogo para conocer la situación actual del puerto de Manta. Agradecerles al ex gerente de Autoridad Portuaria, Luis Alfredo Ortiz, y también a usted, gerente actual, Ronald Muñoz, quienes nos dieron un análisis sobre la realidad en la que se vivimos.